Y bueno, para esta sesión vamos a ver o vamos a introducirnos al pensamiento de Marx, que justamente es uno de los referentes importantes de la sociología, como hemos estado viendo en las otras sesiones. Hemos estado tanto viendo, primero vimos a Comte, luego retomamos a Durkheim. Nos detuvimos un poquito más en estos autores por su importancia y por cómo lo van desarrollando. Y algo que hemos tenido en estas dos sesiones, bueno, en estas cuatro sesiones, tanto las dos de Comte como las dos de Durkheim, son dos elementos como muy importantes. El primero, en el caso de Comte, es que entendemos que el positivismo, entonces, es una cuestión que se basa mucho en la cuestión empírica, es decir, en los datos verificables o corroborables. Hace un poco de desdén de la parte metafísica, eso es muy importante. Quizás, o sea, sí lo comentamos en esta cuestión de cómo menosprecia el aspecto teológico, metafísico, y eso tiene que ver mucho con una especie de menosprecio, digamos, a lo que podríamos considerar como la parte abstracta, ¿no? ¿Por qué la parte abstracta? Porque justamente lo abstracto pareciera que no ofrece nada o ofrece cosas muy pobres, ¿no? Es como que, dicho en términos como muy superficiales, es este famoso, ay, pues mucho bla, 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 pero poca acción, un poco así. Y la idea justamente del positivismo es como no mostrar ese interés realmente por el elemento abstracto, metafísico, ¿no? Más reflexivo. De hecho, se le acusa muchas veces al pensamiento metafísico de que empieza a hablar sobre temas que no necesariamente tienen una correlación directa con bases empíricas, ¿no? Otros autores, por ejemplo, como Jeffrey Alexander, que es un sociólogo, discutirá este tema de la dicotomía metafísica y empiria y dirá que pues en realidad es una cuestión circular, ¿no? Que la ciencia es un continuo, entonces es parte del mundo metafísico al mundo empírico, es decir, a partir de los datos que uno puede observar y ver, pero también sobre abstracciones más cercanas a un pensamiento abductivo, como diría un semiótico que se llama Sanders Peirce, y no necesariamente a todos estos elementos aparentemente como materiales o empíricamente corroborables. Eso le da una importancia a Comte al pensamiento, es decir, considera que este pensamiento eh, empírico, todas estas bases como materiales y todo lo tangible, tiene mayor relevancia que cualquier elemento abstracto, metafísico, reflexivo, etcétera. Y luego, por otra parte, Comte también nos recuerda que esta idea que a partir de estos criterios científicos, empíricos, se puede desarrollar la sociedad. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración cuando uno habla de positivismo, pues habla de eh, esta mayor importancia a las cuestiones empíricas, por un lado, y por el otro, un elemento de desarrollo social ascendente, siempre a un mejor desarrollo, y además en pro de una filosofía verdadera. En el otro caso de Durkheim, lo que vimos es que hay un elemento de toda esta información que nos sirve para entender y comprender a la sociedad, y entonces se usan datos, esa información, justamente para tratar de comprender el mundo social y entonces arrojar premisas más generales sobre distintos temas. Y entonces, en el ejemplo que vimos en la última sesión, justamente retomaba el ejemplo de la religión. ¿Por qué? Porque la religión era un momento muy emblemático, un ejemplo muy claro para cómo entender esto y empezamos a ver qué es lo que hace un elemento religioso y no, y una de las cosas más importantes pues era este elemento de lo sagrado, ¿no? Y esto era como para tratar de entenderlo, o sea, es decir, cuando Durkheim le da una mayor importancia a lo sagrado, tiene que ver con una comprensión de lo social. Y lo mismo con la cuestión del suicidio, ¿no? Que es una cuestión de una medición estadística para tratar de entender el funcionamiento de la sociedad. Bueno, estas dos cosas que ya vimos con Comte y ya vimos con Durkheim, Marx van a resonar bastante. ¿Por qué? Porque nos presentan en esta lectura que llegamos a hacer como fundamento de esta sesión el elemento del materialismo histórico. De hecho, el apartadito es un apartadito hasta eso bastante breve, pero a mí me gusta mucho porque deja claro muchas cosas. Se llama Las clases sociales como objeto de estudio del materialismo histórico. Y justamente ese título nos pone, digamos, ¿cómo decirlo? Nos da un micro resumen de las dos sesiones anteriores.
¿Por qué? Porque nos habla de que las clases sociales serían un objeto de estudio, tal como veríamos con Durkheim, pero también nos habla de un materialismo histórico, es decir, el materialismo como algo muy cercano a lo que se entiende también por empirismo, y lo histórico que tiene que ver con lo ascendente. Entonces, si ves ese título que está en este texto que leímos, te das cuenta que se resumen las dos posturas que hemos visto, ¿no? El objeto de estudio, que es lo que retoma Durkheim, y el materialismo histórico como una cuestión de darle mayor importancia a los datos empíricos, y por el otro lado, entender a la sociedad como algo que se está desarrollando constantemente. En ese sentido, en esta primera parte nos habla de que el conocimiento eh, se da a partir de, o sea, más bien que el proceso histórico se da a partir de un proceso dialéctico. Y además nos dice el autor que la dialéctica sería una forma de reconocer o de comprender el punto de vista. De hecho, al inicio dice, ¿no? El materialismo histórico estudia y analiza científicamente el desarrollo social desde su origen hasta la formación de una sociedad moderna desde un punto de vista dialéctico. Entonces, aquí ya tenemos el primer punto, la primera cuestión para aclarar, y es que la dialéctica es un punto de vista, es decir, es una cuestión teórica que nos ayuda a entender el mundo. Y la dialéctica tiene que ver con estas cuestiones de la tesis, la antítesis, síntesis, como una especie como de conflicto. Dicho de una frase de Marx muy emblemática es la historia, la lucha de clases, perdón, la lucha de clases es es el motor de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente entendería que hay un proceso dialéctico, es decir, ciertos conflictos que darían a pie al proceso histórico. El mayor ejemplo, pues justamente es la clase burguesa y la clase proletaria, que habrían dos tesis en conflicto, eso generaría en un momento histórico un conflicto, una lucha, y por lo tanto eso desataría a una transformación social, ¿no? Aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que muchas veces hay distintas formas de acercarse a Marx. Una es obviamente la militante que buscaría poner o convertir las posturas de Marx en una especie de programa político. El ejemplo histórico más emblemático de eso pues fue justamente Lenin, que buscó usar las teorías de Marx como un programa político, pero por el otro lado tenemos una visión que podríamos decir la diferencia entre marxismo y materialismo es que el marxismo estaría cercano a una ideología y a un programa político, y por el otro lado el materialismo es más como lo que viene a decir este texto, ¿no? Como un punto de vista, como una forma de comprender y acercarte a los fenómenos. Y es una de muchas, ¿no? O sea, Durkheim ya nos presentó una desde una visión, si se quiere, funcionalista, pero ahora vamos a tener una visión materialista, pero que no están del todo desencajadas, de hecho. Y nos pone de antemano el elemento de los instrumentos de trabajo, empieza un concepto como los instrumentos de trabajo, incluye incluso la mano, por ejemplo, es bastante interesante, y nos dice cómo los instrumentos de trabajo son la materia bruta del trabajo para después, bajo otros medios, construir distintos o obtener distintos medios de producción como la tierra, la materia prima, las máquinas, los edificios. Ahí ya nos empieza en el texto nos empieza a explicar justamente su punto y es decir que las clases sociales pueden entenderse como objetos de estudio. Y esa es una parte muy importante en la visión materialista. Mientras que en la versión funcionalista, por ejemplo, de Durkheim, algo que le interesa mucho es distintas estructuras sociales o distintas organizaciones sociales, como puede ser, por ejemplo, la familia, como puede ser la religión, como lo vimos. En el caso del materialismo le va a dar mucha importancia al tema justamente de las clases, ¿no? Las clases sociales como un objeto de estudio. ¿Por qué? Porque entendería que a partir de una división del trabajo, específicamente, por ejemplo, nos pone el ejemplo, el texto de lo físico y de lo mental, se genera una división de la sociedad, ¿no?
los burgueses por un lado, los proletarios por el otro, pero hay que entender que estas divisiones de clases no es algo que quiera Marx o Marx diga que así tiene que ser. Más bien él, en su época, observa eso, lo describe y comprende que entonces los conflictos sociales se dan a partir de estas pugnas, ¿no? Y uno de los principales puntos que toca el texto es justamente la idea de la división del trabajo. En este caso particular y en el contexto en el que se mueve Marx, pues justamente es una cuestión física y mental. Algo interesante que venía en una de las lecturas que justamente había recomendado, pero al final la quité, porque al final me parecía que lo que se podía decir de esa lectura lo podía decir yo en 2 minutos, y es justamente que en esas biografías de Marx, algo que a mí me gusta mucho es cómo describe el contexto de la época, y justamente uno de los ejemplos es que llegó un momento en que los trabajadores, al tratar de rebelarse ante las clases burguesas o dirigentes, por un momento empiezan a destrozar la maquinaria como una forma de impedir la producción. Y eso es porque justamente buscaban generar una mayor presión y hacerse escuchar. Y hay que tener claro por ejemplo, en estos aspectos, cuando se dice, bueno, las revoluciones suelen ser violentas, suelen venir desencadenadas de una lucha de un grupo sobre otros. Es verdad, pero también es cierto que en la época en la que escribe Marx no había muchas alternativas, ni siquiera jurídicas, como para buscar luchar. De hecho, una de las cosas que se dice es que justamente las luchas obreras lograron, digamos, obtener ciertos derechos sociales que después ahora en nuestras sociedades parecieran como muy evidentes, pero que en su época no lo eran. Y dado que no había otras alternativas, pues la única vía posible era la vía violenta, ¿no? Y es una de las razones por las cuales Marx describe que pues en ese contexto hay una lucha violenta, pero justamente en nuestras sociedades eso puede ir minando, justamente porque ya no es la única alternativa. De hecho, al haber tantas alternativas, justamente desencadenar a una lucha de clases no necesariamente es un escenario que ocurre. Pero bueno, en este contexto que nos plantea Marx, justamente vemos que hay una división del trabajo físico y mental, y esta división genera desigualdad y genera parte de este sistema capitalista, ¿no? Que tiene que ver con una producción en un estadio determinado, entendiendo el sistema capitalista como digamos, un compendio de muchas formas de producción, pero que en estos modos de producción que surgen se generan ciertos antagonismos o contradicciones. Incluso incluyen en el texto, hacen una mención muy interesante, y es interesante porque es uno de los, digamos, modos de producción que Marx le puso atención posterior a los, digamos, clásicos, por así decirlo, que es el feudalismo, el esclavismo, el capitalismo, y que tiene que ver con el modo asiático de producción, que justamente tenía distintas características, ¿no? Había ciertas características comunales, pero al mismo tiempo esclavistas. Era como una especie de híbrido en el caso del modo asiático de producción. Pero en este caso vamos a entender, por un lado, hay que entender primero que desde una posición materialista clásica, entenderá que la sociedad se desarrolla a partir de ciertos conflictos entre distintos grupos, y esos conflictos se dan derivados de una división del trabajo, donde hay quienes se dedican a una parte obrera, ¿no? Es decir, lo que se conoce como proletario, y los burgueses, que pueden estar en otras esferas de participación laboral, y que uno de los ejemplos puede ser el trabajo mental, que ahora, como lo vemos en nuestros contextos, ya no sería algo exclusivo, pero en ese tiempo pues era un poco de esa forma, ¿no? De hecho, también un ejemplo que pone en el parte del texto es discutir la idea de clase media, porque justamente para Marx la clase media sería como algo líquido, por decirlo así. O sea, es algo que no está como claro ni de hacia dónde está. Más bien pareciera que son clases bajas que aspiran a ser clases altas, o clases altas que le falta un poco para estar en ese estado, ¿no? De hecho, para Marx las clases medias generalmente es un estadio temporal
¿no? Que pueden en algún momento estar o esperando estar o en la clase baja o en la clase alta, ¿no? Un poco lo que decía el presidente burlándose, ¿no? De la clase media aspiracional, pues un poco vendría a cuento un poco eso, ¿no? Como ilustración, como anécdota, ¿no? De una clase media que no sabe si pertenece a un lado, si pertenece al otro, porque sus medios económicos no son lo suficientes para pertenecer a la élite, pero desea pertenecer y por lo tanto sus aspiraciones se forjan a partir de esta idea de clase mayor, ¿no? En esta parte, y es algo muy importante entender, es que son los medios de producción entonces los que también van a definir a las sociedades, ¿no? Entonces nuestras sociedades se van a estructurar a partir de estos modos de producción porque va a haber una división del trabajo, porque va a haber rangos, va a haber incluso división del trabajo sexual, ¿no? Es decir, quién se dedica a esto, quién se dedica al otro, y a partir de eso se van a ir construyendo nuestra sociedad, nuestras jerarquías, nuestras relaciones sociales, nuestros intereses, nuestros deseos, es decir, una clase que no cuente con los medios de producción, obviamente sus horizontes políticos y culturales, que lo cultural estará puesto en la parte de la superestructura, serán de una forma dada y quienes tengan los medios de producción, su forma de aspirar será de otra manera, ¿no? Básicamente, pues los que tienen los medios de producción serían, digamos, dicho en unos términos más contemporáneos, una clase privilegiada que cuenta con ciertos elementos que de manera a veces incluso hasta arbitraria detentan estos medios de producción. Incluso Marx tiene un concepto para eso que se llama como acumulación originaria, si mal no recuerdo, o no, capital originario, perdón, capital originario, porque justamente eso deriva incluso de herencias, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas formas que se va estructurando la sociedad, pero esta forma en cómo se está estructurando la sociedad es completamente contingente, no es como en el caso de la monarquía de un dios pone a quien está arriba, sino más bien aquí a partir de ciertos modos de producción y de ciertos elementos contingentes como puede ser recibir o no recibir una herencia, se detenta un tipo de sociedad desigual y que esa desigualdad genera como ciertas frustraciones en las clases bajas que hay dos formas de que esa frustración salga. Una es con conciencia de clase y esa misma conciencia de clase va a derivar a justamente una lucha de clases porque se es consciente que lo que el otro tiene es una cuestión injusta por todas las condiciones de un sistema capitalista y habrá también, digamos, frustraciones que no necesariamente son de clase y que estarán todo el tiempo queriendo ser parte de las clases altas, ¿no? Digamos, en un lenguaje actual o contemporáneo, pues serán aquellos que creen que esforzándose podrán llegar a esos estatus y por lo tanto no requerirían tener una conciencia de clase, ni luchar, ni antagonizar contra lo que ellos consideran como su antítesis, porque pues no es ellos estarían aspirando a ser parte de una clase parecida a lo que quieren, ¿no? Pero justamente hay que entender que estas divisiones de clases que se da Marx, porque luego muchos hombres de paja muy comunes es de que, pues es que Marx genera como odio entre las clases, ¿no? Lo que hace Marx es describir y decir, en una sociedad donde donde los modos de producción son de esta forma, se generan antagonismos naturalmente. Es decir, si tú generas un modo de producción donde hay gente que va a tener más y gente que va a tener menos, pues las molestias, las frustraciones van a surgir de forma natural. Y entonces se van a generar estos antagonismos y contradicciones de manera natural, y dado que bajo una posición dialéctica, es decir, que se están como, digamos, si es un concepto, pero no sé si sea tan conocido, que es un concepto que usa la complejidad, que le llama recursividad, y que básicamente se trata de que que las causas y los productores son lo mismo al mismo tiempo. O sea, es decir, el efecto y la causa estarían en un mismo plano. En este sentido, la lucha de clases sería un ejemplo de ello, porque justamente los modos de producción generarían
esta división de clases, pero al mismo tiempo esta división de clases generaría antagonismos y esos mismos antagonismos generarían contradicciones y esas mismas contradicciones generarían disputas y esas disputas generarían pues una nueva tipo de sociedad. Aquí recordemos un poco lo que nos decía Comte, que pensaba a la sociedad como algo constantemente ascendente. Marx, como Durkheim, como la mayoría de los clásicos, siguen teniendo ese, digamos, síntoma positivista, como lo decíamos en la primera sesión, ¿no? Porque parten de que la sociedad va a ir avanzando en un progreso. En el caso de Comte era de lo teleológico a lo, perdón, de lo teológico a lo metafísico a lo positivo. En el caso de Marx, pues era de lo feudal, perdón, de lo esclavista a lo feudal, a lo capitalista y a lo socialista. En ese sentido, vemos una correlación entre lo que pensaría Comte y lo que pensaría Marx en el sentido de cómo va a ir desarrollándose la sociedad. Pero creo que Marx es menos ambicioso que Comte en el sentido de Comte considera que la sociedad tiene que ser así, o sea, en el caso del positivismo hay una especie como de normatividad de así tiene que ser, y en el caso de Marx, esto es algo que siempre es una disputa. Yo diría, desde mi punto de vista y por otras biografías que existen también de Marx, que hay muchísimas, Marx no tendría necesariamente esta idea de que así tenga que ser, así tiene que ser la sociedad, sino más bien bajo una cuestión dialéctica, así se da, ¿no? Aunque también está la cuestión de Engels, que pues, si uno habla de Marx, como que inminentemente lo lleva a Engels, porque pues parte de lo que se conoce, digo, recomiendo mucho leer las biografías de Marx, porque son muy ilustrativas en ese sentido, y ahorita no recuerdo bien el título, pero una de esas biografías mencionaba cómo Engels terminó por darle, digamos, corrección de estilo a una parte del Capital, ¿no? Y de hecho, el Capital está escrito por Marx y Engels. Entonces, se supone que en ese sentido, Marx tenía una visión más científica del mundo, mientras que Engels hacía como ciertos ajustes estéticos y hacía parecer que sus visiones no eran tan científicas, sino más bien políticas o más bien normativas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la importancia es entender en la parte más sociológica, que digamos que es lo que nos interesaría en este espacio, es entender que las clases sociales van a ser un objeto de estudio desde una visión materialista. Y esto es muy importante porque quien adopte un enfoque materialista tendrá que darle una importancia al tema de las clases sociales como un eje de análisis y de comprensión. Y en el caso de la sociología, en las últimas décadas, pues ha sido una tradición, digamos, que se ha ido perdiendo. Cada vez hay menos trabajos interesados en comprender el elemento de la clase y están más interesados en otras temáticas, ¿no? Por una cuestión incluso de tiempo, ¿no? Entonces, vemos un montón de tesis que se centran en la educación, en el género, en desigualdades contemporáneas, ¿no? Y han dejado de lado un poco el tema de las clases sociales, ¿no? Incluso por autores como Ulrich Beck que consideran que ya no es una categoría suficiente y que habría que pensar otro tipo de categorías y el interés, por ejemplo, en las cuestiones medioambientales, ¿no? Y otras como bogas académicas, o, otros temas en boga de la academia que surgen, este, se han perdido cierto interés en el elemento materialista, pero que digamos es muy importante a la hora de tratar de entenderlo. ¿Cómo se da la sociedad moderna? Pues justamente una parte que vemos en el texto nos habla de cómo se van a dar este tipo de sociedades, ¿no? Y entonces en esta imagen que puedes ver hay una línea, digamos, que ilustra, que sería una cuestión ascendente entre una sociedad primitiva y una sociedad sin clases. La sociedad sin clases evidentemente sería como uno de los estadios finales del mundo, porque justamente anularía muchos de estos antagonismos, ¿no? Y que Marx se basa en el comunismo primitivo como una forma de entender cómo empezó la sociedad y cómo podría
terminar, ¿no? Y a partir de eso se ve distintas sociedades, la esclavista, la feudalista, la burguesa moderna, que podríamos clasificar ahora como capitalista, y después derivaría a estos tipos de antagonismo, estos distintos tipos de antagonismo nos van dando distinto tipo de sociedades. Aquí como anécdota curioso, muchas de las descripciones de las que se basó Marx retomaba a algunos antropólogos, algunas etnografías de antropólogos como Morgan, que es y Taylor, me parece, que, específicamente Morgan retoma algunas de sus etnografías para hacer este tipo de descripciones. Es decir, Marx no es un investigador de campo directo, sino más bien se basa en otras investigaciones, que es algo muy clásico, es algo que también hace Durkheim, es algo que incluso hasta Luhmann llega a ser, ¿no? Entonces, esto es algo como muy clásico de muchos sociólogos. De hecho, como chiste aparte, hay quienes dicen que los sociólogos se roban el trabajo de los antropólogos para teorizar, pero nada, o sea, un poco la idea es que en este tipo de sociedades hay estas, antagonismos, ¿no? Y entonces tenemos en una primera fase, en la sociedad esclavista, que había un antagonismo entre esclavos y plebeyos, todavía anteriormente entre libres y patricios, más arriba también habría entre siervos y varones, en el caso del feudalismo, y en la sociedad burguesa moderna, proletarios y burgueses, ¿no? Entonces, estamos ahí viendo cómo hay distintos grupos que van antagonizando y esos mismos antagonismos van desarrollando una nueva sociedad. Es decir, cuando los esclavos se rebelaron ante los patricios, entonces el Estado, las sociedades esclavistas se fragmentaron y empezaron a dar otro tipo de sociedades más libres, como fue el feudalismo. A partir de eso, estas discusiones entre los siervos y los varones generó una nueva tipo de revoluciones y tipo de antagonismos que generaría otra sociedad más libre, como era la sociedad burguesa y moderna, como la proletaria y burguesa, donde ya no hay un esclavismo como tal, pero sí hay una venta de la fuerza de trabajo a quienes estarían a quienes tendrían mejores condiciones como y que tendrían una especie también de capital originario, como lo dice Marx, pero que, dice Marx, a ver, como buen científico de la época, tratando de buscar causalidades. No dejemos de tener en cuenta que todas estas posiciones, tanto la de Marx como la de Durkheim, como la de Comte, se adscribirían dentro de un positivismo, por lo tanto buscarían cierto causalismo y ese causalismo poder entender su predictibilidad, ¿no? Es decir, cómo la sociedad se dio antes, por lo tanto eso me ayuda a entender cómo se da ahora y por ende me va a ayudar a ver cómo se va a ir después, ¿no? O sea, ese es como positivismo clásico, ¿no? Causalismo, unilinealidad, ¿no? Unidireccionalidad. Bueno, igual el texto se pelea también con estos elementos de lo multilineal y lo unilineal, pero bueno, ya llegaremos a eso. Pero básicamente es entender que lo que hace Marx es usar datos etnográficos para entender cómo se desarrollaron las sociedades, aunque alerta de spoiler, o sea, es como en el caso de muchas de las etnografías, pues sean etnografías incluso que han sido ya criticadas. Entonces también ahí habría que cuestionar qué tan veraz es muchos de los postulados de Marx, entendiendo que las propias etnografías en las que se basó, pues ya también han sido criticadas. De hecho, por ejemplo, en antropología llegamos a ver esta cuestión de los salvajes, de los civilizados y de los modernos, y que justamente lo que se han mostrado otro tipo de etnografías es que en realidad no es tan lineal como parece. Habrá quien diga que Marx tampoco fue tan lineal porque pues ahí estaba justamente el modo asiático de producción que era como un híbrido y que Marx sí le puso atención, aunque no la suficiente o a lo mejor no es tan conocido. Quien más lo ha retomado es un antropólogo mexicano-español que se llama Ángel Palerm, que ha puesto cierta relevancia en este tipo de estudios, especialmente uno que se llama los Grundrisse, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero sería Grundrisse, ¿no? También de los textos de Marx, que creo que también lo llega a mencionar un poco el texto que vimos, pero básicamente, o lo más importante que hay que tener en consideración con Marx es cómo estos antagonismos forjan distintas sociedades y que la historia va avanzando conforme a eso, ¿no? En esa parte tenemos que hay relaciones sociales de producción y que derivan de la burguesía y del proletariado, por lo tanto, las clases, las relaciones sociales de producción forjarían las propias clases
Y también habría relaciones de producción y relaciones de clase, ¿no? Y nos pone varios ejemplos. En nuestras sociedades tenemos propiedad privada en los medios de producción, distribución desigual de la riqueza y división del trabajo. Estos tres elementos, la propiedad privada de los medios de producción, es decir, tierra, materia prima, máquinas o edificios, a eso se refiere con propiedad privada. La distribución desigual de la riqueza, por lo que ya veíamos, incluso por temas de herencia. Una división del trabajo, ¿no? En este caso, le pone mucha hincapié al tema físico y mental. Todos esos tres elementos nos darían una estructura económica de la sociedad. Y justamente esa estructura económica de la sociedad es la que va a derivar nuestra sociedad, muchos de nuestros comportamientos. Es decir, un investigador social que ponga su eje en un evento materialista va a entender que muchas de las cuestiones que hoy se están debatiendo, que se están discutiendo, tendrían bases materiales. ¿Qué significa eso? Que derivan de una estructura económica de la sociedad. ¿Cuál es esta? Pues una división del trabajo, distribución desigual de la riqueza y propiedad privada en medios de producción. Entonces, pensemos muchos de los problemas que actualmente se pueden existir y derivaría, una visión materialista derivaría de esto, por ejemplo, ¿no? Si pensamos incluso, por ejemplo, problemas del índole como, por ejemplo, como la violencia urbana que se puede vivir, se le puede dar una lectura materialista y se puede decir, ok, hay violencia urbana, ¿por qué? Porque hay delincuencia, porque los delincuentes son digamos, un remanente de las sociedades capitalistas que no se pudieron adaptar a sus medios de producción, por lo tanto no logran obtener los medios de producción, no pueden tener acceso privilegiado a los medios de producción, por lo tanto se ven en una situación de desigualdad, por lo tanto buscan mecanismos para poder a escalar a un ámbito social, no pueden hacerlo, por lo tanto derivan de una delincuencia. Entonces, una visión materialista lo que hace es justamente ponerle una mayor importancia al elemento de las relaciones de producción, a las fuerzas productivas, es decir, a la estructura económica de la sociedad para entender los fenómenos, ¿no? Entonces uno podría decir, ok, significa que es desde una sociología materialista, significa que solamente puedo interesarme en el trabajo o en la fábrica o en... No, te digo, un ejemplo es el ejemplo de la delincuencia. Claramente uno puede hacer una lectura materialista y decir, quiénes son ellos, a qué clase pertenecen, qué es lo que aspiran, qué es lo que desean, ¿no? Y a partir de eso, entender y comprender a la sociedad desde este tipo de posturas, ¿no? Tenemos por otro punto que plantea la lectura es justamente una estructura económica, es decir, un nivel económico que en este caso es la plusvalía con una palabra clave importante, que justamente en este caso o sea, el nivel económico va derivando o está muy relacionado con el elemento de la plusvalía. ¿Por qué? Porque la plusvalía justamente es ese trabajo que, digamos, es el plus trabajo, es decir, es lo que uno trabaja y que ya no uno lo percibe, sino que lo recibe el capitalista, el burgués, y que eso le ayuda a generar una mayor riqueza, ¿no? Por eso un poco la idea de una sociedad más justa es que pues no haya plusvalía, sino más bien que haya tipo un trabajo donde no haya quien obtenga el doble o el triple o el quinto del trabajo de una persona, ¿no? Luego habla de los niveles de las fuerzas de producción. Ajá, cuando habla del nivel de fuerzas productivas, es otra característica, pero me voy a detener en esta parte de la clase media, como ya te había mencionado, porque es justamente en el texto pone de ejemplo tanto a los campesinos y a los intelectuales. Y a lo mejor uno podría resonar mucho y decir, bueno, pero ¿por qué a los campesinos los pondría en la clase media? Una de las razones es por el acceso a los medios de producción. Muchos campesinos tienen, o sea, son dueños de la tierra, ¿no? De hecho, es una de las características que hay de campesino. De hecho, quien trabaje la tierra, pero no tenga, o sea, la tierra no le pertenezca, sino que solamente la trabaje, no podría ser considerado netamente campesino. De hecho, se dice que ya hoy en día, pues prácticamente no hay campesinos porque hay muy pocos que tienen la tierra para ellos y no tienen esta capacidad de autoproducir. De nuevo, el antropólogo Ángel Palerm
retoma mucho el elemento o los elementos del campesinado como un estudio social. Los estudios de Ángel Palermo son un muy buen ejemplo de cómo se ha empleado el elemento materialista o marxista en la comprensión del mundo. También nos habla de agentes directos, como es el caso de los obreros y los capitalistas, que serían como los dos elementos como que van a estarse peleando, ¿no? De ahí que los campesinos puedan en algún momento aspirar a ser capitalistas o, digamos, pertenecer al sector obrero o al sector, perdón, proletario, y los intelectuales también, o sea, los intelectuales pueden tener un rol de, como lo veremos en la siguiente sesión con Gramsci, pueden ser intelectuales orgánicos, es decir, que sirvan para reforzar la superestructura del capital. El ejemplo puede ser las escuelas, ¿no? Es decir, que en las escuelas haya ciertos mecanismos que se estén enseñando para reproducir eso, o pueden ser intelectuales, digámosle, disidentes, ¿no? Que estén en contra de los ideales burgueses y que por lo tanto eh, eh, podrían ser parte de esta clase proletaria, ¿no? Porque darían su trabajo a eso, ¿no? Entonces, eso creo que le explica mejor Gramsci, pero lo quise tomar en adelante porque justamente otro de los puntos que hay que tener en cuenta en la comprensión de las clases sociales como objeto de estudio es la idea de la superestructura. En este caso hacen algo específico en la superestructura jurídica. ¿Por qué? Porque justamente hay ciertas categorías que hay que tener en consideración para comprender a las clases sociales como objeto, que tiene que ver con la conciencia de clase, es decir, la superestructura es encargada o es uno de los encargados de este tipo de generar una conciencia de clase. ¿A qué me refiero? Que conciencia de clase es ser consciente de por qué yo estoy abajo, por así decirlo, y alguien está arriba de mí. Y esa conciencia a mí me hace tener un antagonismo, no de frustración simplemente, sino un antagonismo politizado, ¿no? Eh, y por lo tanto, la superestructura se encarga de esta conciencia de clase. Por superestructura entendemos el elemento más de carácter educativo, teórico, jurídico, etcétera. Hay una organización de clases. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la propaganda, con generar ciertas conocimientos sobre estos elementos de cómo organizar a la clase a partir de una superestructura. Hay ideología y hay valores, ¿no? Como lo decía hace ratito, hay ciertas sociedades que tienen ciertas ideologías y ciertos valores con base a una estructura jurídica muy específica, ¿no? Y de ahí podemos ver incluso disputas muy clásicas como tiene que ver con los sectores más conservadores, ¿no? Que justamente tendrían una ideología y unos valores que buscarían justamente eso, conservar el status quo para que una sociedad pues no sea como muy radical, ¿no? Como este tipo de frases que llegamos a escuchar de es que esas no son las formas o no deberían hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una superestructura, perdón, que estaría diciendo que esto no está bien, que estéticamente no está bien, jurídicamente no está bien, ¿no? Estas ideas que constantemente escuchamos eh, de que no son las formas, de que no es correcto, de que hay otros medios que mejor deberían hacer su denuncia en vez de protestar, cosas, ese tipo de cosas. Bueno, ese es un ejemplo de superestructura. ¿Por qué? Porque también hay doctrinas económicas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, literarias, religiosas y políticas que están en esa superestructura jurídica y que lo vemos con distintos ejes, ¿no? Los conservadores, los liberales, los socialistas, los comunistas, los anarquistas, y que todo eso se enseña a partir de ciertos sistemas escolares, familiares y obviamente también el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Todas estas superestructuras jurídicas y culturales, tanto las cuestiones, tanto los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como el sistema escolar, como la familia, tienden a reforzar la estructura de clase y por lo tanto anular una conciencia de clase, organizar la clase y generar otro tipo de valores, ¿no? Como por ejemplo, eh, preferir
preferir ciertos elementos que podríamos considerar más estéticos, ¿no? Como preferir levantar una denuncia que protestar, por ejemplo, ¿no? Quien esté como más con la idea de tendrías que levantar una denuncia más que ir a protestar o más que ir a reclamar o más que hacer, es justamente porque la superestructura, digamos, busca como conservar el status quo, ¿no? O sea, la mayor parte o el mayor ejemplo de una superestructura hegemónica, como ya lo veremos con la idea de hegemonía, con Gramsci, tiene que ver justamente con preservar estos idearios, ¿no? Una parte muy importante, dice en el texto, que hay que entender que tanto la estructura como la superestructura es una cuestión dialéctica o recursiva que se están generando una al mismo tiempo. O sea, la estructura genera la superestructura y la superestructura genera o refuerza la propia estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque hay justamente podemos tener como medios de producción que generen una mayor desigualdad, que nos genere estos antagonismos entre burgueses y proletarios, pero puede haber proletarios que estén del lado del burgués, ¿no? Por decirlo de una forma muy simple, y que están de ese lado por la superestructura jurídica que existe, ¿no? Por la ideología, por los valores que se enseñan, por las doctrinas que se enseñan. Y entonces cuando uno repasa, por ejemplo, lo que se enseña en las escuelas, en la familia, en la iglesia, uno puede captar elementos que están justamente relacionados en respetar el status quo, ¿no? Respetar los valores, respetar las leyes, ¿no? O sea, justamente todo el respeto de las leyes tiene que ver con una desconcientización de clase y más bien una preservación del status quo. Eh, de hecho, poniendo el ejemplo de la delincuencia, pues justamente la delincuencia es una forma de, llamémosla así, lucha de clases desclasada, ¿no? Quizás no sea un concepto tan, este, tan ortodoxo, pero me ayuda y me gusta como para que podamos ejemplificar esto. O sea, al final de cuentas, el delincuente no tiene acceso a lo que un sistema eh, digamos, como presumido en el menú. O sea, el sistema le dice, mira, tú puedes tener todo esto, pero no puedes tenerlo, ¿no? En ese sentido, cuando roba, asalta o hace cualquier acto delictivo, lo que busca justamente es alcanzar ese rango, pero desde esta lectura podríamos decir que es un antagonismo desclasado, porque no solamente lo roba a los ricos, por decirlo de una forma, sino también a su propia clase, ¿no? Porque además es más fácil, ¿no? Entonces, digamos que es un antagonismo desclasado o despolitizado y por lo tanto genera como problemáticas, ¿no? Pero que realmente las leyes están ahí como para evitar que sobrepasen ese estatus, ¿no? Y no solamente en el aspecto delincuencial, sino, por ejemplo, también en las protestas sociales lo podemos ver, ¿no? Que puedan ser llevados a la policía, etcétera, ¿no? De ahí todas estas disputas entre los que salen a protestar y la policía, etcétera, porque justamente los sistemas, o sea, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial buscan preservar este status quo y que la superestructura buscaría reforzar esta sociedad burguesa moderna, ¿no? Que digamos que es un poco lo que imperaría, ¿no? Y que, pues, por lo tanto, para poder lograr pasar a ese otro estadio de la sociedad, habría que eh, fomentar, o más que fomentar, habría eh, que ser partícipe en ese antagonismo de clases, ¿no? Pero hay que entender que Marx no ve esto como un ideario, no dice hay que hacerlo así, o sea, Marx no piensa esto en términos de programa político, quizás sí Lenin, Marx no, Marx lo que hace es tratar de entender el mundo con base en eso, ¿no? Por eso este cuadrito me parece como que ejemplifica, porque Marx se basa en otros estudios, ¿no? Que ya habían hecho eso y él simplemente dice, ah, ok, si aquí pasó esto, si aquí pasó esto, pues lo más probable es que pase aquello, ¿no? Eso es un poco esta idea como también unilineal, si se quiere, de la historia. Ya más adelante habla de cómo justamente el capital le pertenece a la burguesía y el trabajo
sería lo único que tendrían los proletarios, ¿no? Los trabajadores asalariados, que lo único que pueden es vender su fuerza de trabajo. Al solo tener esa posibilidad de vender su fuerza de trabajo es lo que genera estos antagonismos. La propiedad de la tierra, por ejemplo, forma parte de terratenientes y campesinos, y que esas se convierten en categorías de análisis. Eso es muy importante entender en consideración estos elementos de cómo todos estos conceptos se vuelven categorías de análisis. Y eso, digo, a mí me resulta importante porque justamente es lo que hay que entender en una visión materialista de la historia, ¿no? Y que sociológicamente hablando, para poder hacer una comprensión, un análisis materialista, pues uno tiene que traer todas estas categorías, ¿no? Estas categorías de propiedad, tierra, trabajo, capital, trabajadores, ¿no? Y de hecho, en el texto nos dice que la dialéctica se convierte en una metodología, pues cada fenómeno puede ser comprendido como un elemento del todo, que esa es una parte muy importante de lo dialéctico, pero que incluye todos estos temas de la estructura, de la superestructura, de la clase, pero digamos la dialéctica es la metodología de esta visión como materialista clásica, y dejémoslo ahí, ¿no? Porque hay, por ejemplo, otros autores más contemporáneos, como Mario Bunge, que también es materialista, pero le pega a un materialismo más sistémico y se pelea mucho con la idea de la dialéctica. De hecho, él no considera que lo dialéctico sea algo científico, ¿no? Y entonces hay distintas disputas entre algunos materialistas, digo, disputas intelectuales, pero que para términos generales, para comprender a Marx y su pensamiento, pues hay que entender que él busca entender al mundo en términos dialécticos, es decir, que ningún fenómeno puede ser comprendido, perdón, que cada fenómeno puede ser comprendido como un elemento del todo, ¿no? Esa es una parte muy importante de lo dialéctico. ¿Por qué? Porque porque tanto en la estructura como la superestructura nos ayudan a entender a cómo se configuran las clases sociales, ¿no? Entonces, las clases sociales no solamente están en la superestructura, sino en la estructura, sino que estarían en ambas, ¿no? Y están en ambas porque la estructura, en este caso lo que hemos visto con los medios de producción, serían lo que harían que habría grupos antagonistas, y la superestructura haría reforzar esos elementos, digamos, desiguales, ¿no? Dicho en términos muy simples, em, si en una sociedad hay quien puede usar las máquinas y hay quienes no, quien pueda detentar el uso de esas máquinas cuando quiere y cuando no quiera, por poner un ejemplo de medios de producción, será el que pueda acumular riqueza. Quien pueda acumular riqueza va a estar por arriba del otro. Y ahí hay una estratificación y una generación de clases. Pero además, ciertas superestructuras, como la ideología y los valores, ejemplo puede ser la educación, reforzará eso, ¿cómo? Pues generando programas educativos en donde solamente te enseñen a ser obrero o que te enseñen trabajo técnico, ¿no? Las famosas escuelas técnicas que lo que hacen es justamente dotarte de sabores técnicos para que puedas tú ser mano de obra barata para quien detenta a los medios de producción. Por lo tanto, la educación tiene un papel muy importante en la construcción de clases sociales, pero los medios de producción y lo que veíamos al principio, la distribución desigual de la riqueza y la propiedad privada de los medios de producción, o sea, una propiedad exclusiva de los medios de producción, solamente un grupo puede tener la tierra, las maquinarias y todo eso, generará también una cuestión de clases, ¿no? Porque pues si alguien se enriquece, pues evidentemente tiene que ser a costa de otros, y esos otros van a quedar subsumidos en una clase, mientras que los otros van a acumular más riqueza. Entonces, lo que hace Marx es buscar justamente entender las sociedades y simplemente hace una predicción, ¿no? O sea, lo que hace Marx es una predicción que,
podríamos decir que hasta cierto punto le sale mal, ¿no? Porque en realidad no sucede estos elementos, porque la sociedad es más compleja que simplemente disputas entre dos puntos específicos, ¿no? Y ya para cerrar, ya en la parte final del texto justamente retoma estos elementos de lo multilineal y lo unilineal. En este caso, algo que dice el texto, en la 36 me parece, dice, otra de las características de esta misma concepción son las manifestadas por algunos marxistas, principalmente por los oficiales, es decir, estalinistas, que conciben el desarrollo histórico de la sociedad en la óptica unilineal. Entonces, digamos, los que son clasificados o tipificados por el autor como estalinistas, sí verían este ascendente, es decir, ellos todavía están pensando en que de esta sociedad burguesa moderna capitalista va a derivar una sociedad socialista y que eso solamente se puede hacer a partir del proletariado como un abanderado de esta revolución social de esta clase, ¿no? Es decir, el proletariado va a llevar este antagonismo a su límite y va a generar esta sociedad sin clases, ¿no? Una sociedad más justa. Eso es lo que, diríamos, dice el autor, lo piensan los estalinistas, ¿no? Que digamos que es la versión más anticientífica del marxismo. Eso también es algo que retoma Ángel Palerm, este antropólogo, tiene un texto que se llama Antropología y Marxismo, que explica un poquito su posición sobre eso en las primeras páginas, y que justamente podríamos considerar que este elemento lineal o el que estamos viendo aquí en esta imagen es una simplificación por un lado, pero por el otro lado es como la visión más estalinista, más programa político, más panfletaria y por lo tanto más anticientífica. Y pues obviamente con base en la información empírica que tenemos, pues no se ha dado este tipo de sociedad como se plantea. Y si además eso le agregamos que, como te decía al inicio, algunas de las etnografías que retoma Marx también se quedaban muy escuetas en su análisis, pues podemos ver que esta cuestión unilineal sería como la cuestión más anticientífica, la cuestión que consideraría el socialismo como algo inevitable, ¿no? Y por otro lado eh, dice, o sea, esta visión estalinista entendería la historia como de forma, dice, etapísticamente, ¿no? O sea, como por etapas. Dice, y generalmente no suelen tomar otros modos de producción y formaciones sociales como el modo asiático de producción o sociedades hidráulicas, ¿no? Que sería algo que se sale del esquema, ¿no? Por así decirlo. Y justamente el modo asiático de producción ha sido retomado por otros referentes como Kautsky, Rosa de Luxemburgo, o incluso Trotsky, ¿no? Como por dar, y Wittfogel en la parte, Wittfogel y obviamente Palerm ya en la parte más, digamos, académica, ¿no? Tanto Wittfogel como Palerm serían como los referentes más académicos de eso, ¿no? No es que Lenin o Stalin no lo hayan retomado, sino que no le darían esa, digamos, importancia, según el autor, o sea, no le darían ese valor teórico como en este caso, ¿no? Y por el otro lado tenemos estas como concepciones multilineales, que justamente, ya decía, en el caso de Palerm, es un ejemplo, y que dice, en una parte del texto dice, en esta orientación es que no podemos aplicar mecánicamente esquemas de unos países a otros, sino más bien tomar como punto de partida la situación concreta para el examen y observación desde el punto de vista científico. Y esto sí nos habla de que, dado que las sociedades más complejas, pues hay múltiples posibilidades y múltiples formaciones sociales que derivarán a otros mecanismos, ¿no? Eh, pero bueno, esta disputa de lo lineal o unilineal, pues es una disputa que siempre se ha tenido en el pensamiento marxista, siempre va a haber 10 que te digan que no, que Stalin no era unilineal, que no sé, que Marx tampoco, ¿no? Y ahora quien te diga sí es unilineal porque seguía pensando en forma de etapas, etcétera. Entonces, son disputas que siempre uno va a encontrar, pero digamos, en estos términos introductorios hay que entender que
digamos, Marx sí vería una sociedad que pudiese tomar, digamos, distintos caminos, pero al final sí habría una meta específica que tendría que ser una sociedad sin clases o una mejora en la sociedad, que es justamente parte de lo que retoma el principio positivista, es decir, progresar en pro del bien de la sociedad y en pro del bien de la humanidad, ¿no? Y eso es algo que sí suele estar implícito en muchos de los autores clásicos de la sociología, ¿no? De todo, de esto de esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo o incluso salvaje, barbarie, civilización, ¿no? Etcétera. Entonces, esta idea de progreso, pues sí, suele estar en muchos de estos autores, excepto, como ya lo veremos ya en la parte final, excepto para un autor como Niklas Luhmann, que sería como lo más antipositivista que podríamos encontrar, pero de ahí en fuera casi todos tienen estos como principios positivistas, todos estos principios de desarrollo, de avance, de cómo las contradicciones se resuelven a partir de antagonismos que después derivan a otro tipo de sociedad. Y obviamente Marx entendería que estas contradicciones tienen un elemento muy importante en las bases materiales, que eso digamos que ese es como uno de las partes más importantes de él, entender que estos antagonismos no se dan en términos de simplemente molestia social o molestia cultural de, ah, pues tú tienes más, qué coraje, ¿no? No, sino más bien tiene que ver con situaciones concretas, materiales, ¿no? Como el hecho de tener menos salarios, tener más trabajo, pocas posibilidades de avanzar. Y de hecho, la llamada socialdemocracia, Estado benefactor y todo eso, suele ser, digamos, o sea, por ejemplo, muchos estalinistas o marxistas-leninistas suelen estar como muy peleados con los procesos de la socialdemocracia, como por ejemplo, voy a poner en el caso de México, de AMLO y el Estado benefactor y cosas así. Y bueno, no solamente él, cualquier político, ¿no? Socialdemócrata. Digamos que a muchos revolucionarios no les gusta estos modelos porque son modelos que, digamos, no son tan severos como como la sociedad burguesa. Y como no son tan severos, como empiezan a dar pequeñas libertades, como, ok, con tal de que no te me rebeles, 8 horas de trabajo, vacaciones, tal. Entonces empiezan a surgir estos pequeños derechos, llamémoslo así, y pues obviamente siguiendo el ejemplo del autor, pues a los oficiosos, a los marxistas oficiosos, a los estalinistas, pues no les gusta esto porque reduce el antagonismo, ¿no? Porque como tengo vacaciones, como ya tengo un salario mínimo, como ya tengo ciertas cosas, pues entonces, por lo tanto, ya no veo la necesidad de antagonizar. De hecho, hay un documental de Lenin que decían algo que me hizo como mucho, me ilustró mucho, y decía algo así como que le mandaron una carta a Lenin preguntándole, oye, ¿crees que ya deberíamos, este, este, digamos, ya deberíamos ir o sea, tener lista la revolución o desencadenar la revolución en este momento, ¿no? Básicamente eso. Y Lenin responde, no, hay que esperar que las cosas se pongan más tensas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Lenin? Es como, si hacemos la revolución ahora, quizás no funcione. Hay que esperar a que la gente esté en una situación más precaria, más horrible, que no tengan otra posibilidad, que no vean otra salida, que no les quede de otra que decir, ok, sí, revolución o no hay otra forma, ¿no? De hecho, la mayoría de los propagandistas estalinistas, uno de sus lemas es o revolución o nada, ¿no? O sea, nada puede resolver el problema del capitalismo, ni la socialdemocracia, ni el Estado de benefactor, ni políticas públicas, nada, ni cuestiones jurídicas, nada. La única opción es la revolución, ¿no? Ese es uno de sus lemas. Lo digo porque tuve la oportunidad de participar en algunas esferas estalinistas o marxistas-leninistas y justamente uno de sus lemas era o esto o nada, ¿no? Y digamos, bajo esa premisa podríamos decir que sí tiene razón el autor de pensarlos como algo tapistas, ¿no? De primero A, primero B, primero C, o sea, no hay otra opción que estos dos se peleen, ¿no? Los proletarios y los burgueses se peleen para generar una nueva estadía, ¿no? Y digamos, ellos están confiados de que, bueno, si estos dos clases se pelean, evidentemente va a derivar una sociedad mejor. ¿Por qué? Pues porque principio dialéctico, ¿no?
La cuestión acá es que no necesariamente nos va a esperar un escenario mucho más fructífero, ¿no? Pero bueno, eso ya puede ser discusión para otra sesión. Yo me quedaría aquí, quizás di las ideas a lo mejor un poco más desparpajadas que en otra ocasión, es porque como que de Marx como que siento que tengo mucha información y a veces me cuesta como acomodarla, pero este textito me gustó, o sea, me gustó porque nos hace ver, nos hace entender una visión más científica de Marx y nos dice qué elementos tendremos que considerar para entender a la a entender a las clases sociales como objeto de estudio, que eso es lo más importante en una visión sociológica. O sea, entender a las clases sociales como un objeto de estudio y que para ello emplearíamos una importancia al tema del trabajo y los medios de producción, a los modos de producción, y obviamente categorías como capital, trabajo y propiedad se vuelven de importancia, y la dialéctica como una metodología comprensiva de cualquiera de estas categorías, ¿no? Clase, propiedad, etcétera, ¿no? Básicamente eso. Y que también, alerta de spoiler, casi nadie utiliza el cuestión marxismo, como te decía, por dos razones. Una, porque ya te decía, ¿no? No está tan en boga, hay cosas que están como más de moda, como el género, como la educación o como la ecología. Por lo tanto, las cuestiones materialistas son un poco desplazadas. Pero la otra razón es que suele ser más difícil, porque obviamente todo el evento de Marx implica necesariamente una comprensión al menos básicas de ciertas categorías económicas, ¿no? Me acuerdo que cuando leía el texto de Ángel Palerm, el antropólogo, él lo que hizo es como darle un refresh a la fórmula mercancía, dinero, mercancía de Marx, para entender por qué la autonomía de los campesinos en realidad terminaba siéndole conveniente al capitalismo, ¿no? Entonces, básicamente es como la premisa de Palermo de cómo la autonomía de los campesinos le es conveniente al capitalismo, pero lo hace desde un aspecto meramente analítico. Entonces, pero obviamente tienes que meterte con ver cuestiones de insumos, energéticos, económicos, es decir, eh, incluso, por ejemplo, Palermo se puso a estudiar el nivel de calorías, el nivel de alimentación que tenían, cuál era su tipo de movilidad, porque él decía que como los campesinos pueden tener estos aspectos de autoproducción, se le llama, como así, autoproducción de su alimentación, decía, pues es que realmente ellos pueden trabajar precariamente en la ciudad, no les tienen que dar seguro, no les tienen que dar un montón de cosas, porque los contratan temporalmente y después los rechazan, es decir, como que, pues ya terminó tu contrato temporal, bye. Pero como son campesinos, pues regresaban a sus lugares de origen, y tenían su autocultivo, tenían toda su propia autoproducción y podían comer ellos, o sea, no necesitaban que ellos les dieran. Y entonces era una clase trabajadora fuerte, obviamente, estaban bien alimentados, eran fuertes, estaban sanos, y siempre que, por ejemplo, él hace el estudio, me parece que en la Ciudad de México, entonces cuando van a la Ciudad de México, los explotan y luego regresan a sus lugares de trabajo, digo, a sus lugares de vivienda, y cuando regresan ellos, pues comen lo que tienen ahí y luego otra vez los requieren y los explotan y otra vez de regreso. Entonces es como una fuerza de trabajo estacionaria, le llama Palermo. Pero bueno, me quedo ya porque siento que ahora me alargué un poquito más que en otras ocasiones. Pero ¿tú qué piensas del texto? ¿Qué te pareció el texto? ¿Tienes alguna duda? ¿Algo no te quedó claro de la exposición, de lo que vine aquí exponiendo? Y si tienes alguna duda específicamente sobre la lectura o sobre el pensamiento de Marx o alguna cosa que no haya quedado claro en la exposición, pues adelante. Pues no, creo que la verdad lo explicaste bastante bien. Me pareció interesante como la selección de este texto en específico, ¿no? Porque al final es como, o sea, dentro de todo lo que pudo haber desarrollado Marx, como por qué esta cuestión de las clases sociales resulta ser tan central dentro de su obra, ¿no? Y creo que ahora entiendo cómo cobra sentido también como en esta relación directa con el materialismo histórico, por ejemplo. Entonces,
pues la verdad me gustó bastante y este texto en específico, o sea, entender las clases sociales como un objeto de estudio fundamental en su obra y pues nada, creo que no tengo ninguna duda. Sí, o sea, una de las razones por las cuales yo elijo este texto es porque me parece que en materia sociológica resulta bastante emblemático, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente las clases sociales se vuelven como el objeto de estudio para muchos estudios sociológicos, ¿no? Entonces tenemos estudios sociológicos que buscan entender a los que se dedican a un oficio, a los que se dedican en una fábrica. Entonces, son estos distintos grupos a los cuales uno se puede acercar y tratar de comprender cómo es su estilo de vida y su forma de vida a partir de estos elementos, digamos, como lo decíamos, de los medios de producción, o más bien, perdón, como los modos de producción, cómo los modos de producción pueden determinar la forma de vida de las personas, ¿no? Sus horarios, sus gustos, ¿no? Incluso, por ejemplo, autores más contemporáneos como Pierre Bourdieu, que dice que retoma justamente la idea de clase para decir que incluso nuestros gustos están muy relacionados con la cuestión de clase, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo se llama el texto, pero creo que se llama el gusto, algo así, de Bourdieu, que justamente habla de cómo el gusto se vuelve una cuestión de clase. Y en esa parte creo que está bien. Déjame buscarlo porque sí, creo que sí se llama El gusto de Pierre Bourdieu. Ajá. Y que justamente es un muy buen ejemplo. Sí, se llama eh, el sentido, el sentido social del gusto, elementos para una sociología de la cultura. O sea, en ese aspecto, justamente, digamos, tenemos la parte de cómo un elemento que a lo mejor parece tan simple como puede ser el gusto, tiene una correlación directa con los aspectos de clase, ¿no? Y por eso creo que es uno de los conceptos más importantes de Marx, y más en el aspecto sociológico, porque probablemente, pues no sé, si lo pensáramos en términos más económicos, pues quizás el concepto de capital podría ser más importante, quizás esta cuestión del tiempo de trabajo socialmente necesario, quizá podría ser más importante en aspectos más de corte, de corte económico, pero que la cuestión de clase, pues obviamente interpela y muy, muy, muy directamente al aspecto de lo social o de lo sociológico, ¿no? Y entonces fue una de las razones por las cuales lo tomé, porque nos ayuda a entender qué elementos tendríamos que tener en consideración para un estudio sociológico de carácter materialista, ¿no? Y eso lo vuelve bastante, bastante emblemático. No sé si quedó claro, si quisieras como em, tener algún otro comentario del texto, si algo o sea, ya me decías que no, pero no sé si ya ya todo quedó claro o si te gustaría como explorar algo más. Pues no, esta última parte que mencionas, cómo entender muchas situaciones, pues justamente sociales a la luz de esta teoría como pues, más materialista, creo que nos permite entender las cosas de una manera como diferente a lo que usualmente, o como el paradigma predominante, ¿no? Sobre todo como en las ciencias sociales. Entonces, pues la verdad es que me quedé con eso, como intentar entender los fenómenos bajo esas consideraciones y pues nada, estuvo muy interesante tanto la lectura como la clase. Muchas gracias. Sí, o sea, yo creo que entender hacer una mirada materialista de los aspectos sociales, pues es una estrategia, ¿no? De comprensión, de análisis que puede ser bastante útil, que tiene una correlación directa a nuestras formas de vida. Hay una frase de Engels que le dice a Marx, ¿no? Diciéndole que Marx descubre algo tan simple, pero al mismo tiempo tan importante como el hecho de que
sin ciertas bases, sin la comida, sin la alimentación, no se puede hacer política, no se puede hacer ciencia, no se puede hacer nada, no se puede hacer arte, ¿no? O sea, necesitas cubrir esas bases materiales primero para que entonces puedas derivar tus ideas, tus talentos, tus metas a otro lado, ¿no? Y por lo tanto, pues todo eso va, digamos, de alguna u otra forma a determinar nuestras formas de vida y nuestras formas de conducta. Si no tenemos esas bases materiales cubiertas, todo lo que venga o todo lo que puede derivar, pues puede ser insuficiente, ¿no? O incluso otra frase de Mario Bunge que dice, para ser un materialista histórico, lo primero que uno tiene que hacerse es preguntarse en qué trabajan las personas, más que en lo que, más que lo que ellos van a significar o construir en términos de arte y de abstracción, ¿no? Y que, por ejemplo, en el panorama actual, pues obviamente hay un mayor interés en meras descripciones, digámoslo, en meras descripciones del trabajo de las personas, o sea, es decir, se busca mucho el elemento de meramente simbólico, ¿no? Voy a poner un ejemplo, me acuerdo en la maestría había una compañera que justamente quería hacer como una investigación de, pues yo quiero saber qué significan estas artesanías para este grupo, ¿no? Entonces iba con esa idea de lo significado. ¿Qué fue con lo que se topó? Que cuando quiso hacer esa investigación de qué significan las artesanías o qué significan los alebrijes para estos grupos, en realidad lo que se encontró fue con un grupo de personas que estaban siendo explotadas por ciertos sectores extranjeros que les pedían manufacturar casi mecánicamente las artesanías y que las vendían a costos más altos, pero que quien estaba trabajando en los talleres pues eran los grupos indígenas explotados en esa zona. O sea, eso nos da un poco de relieve el panorama donde estamos, desde sí donde puede haber alguien que se quiera preguntar qué significan las artesanías para este grupo, pero que en el fondo lo que estamos viendo es que pues hay explotación, hay precarización detrás de esos temas y obviamente preponderar estos temas pues también son importantes. Y pues también entender cómo podríamos entender o qué tipo de lectura tendríamos que hacer para entender los problemas actuales, ¿no? Ya te ponía el ejemplo de la delincuencia, de cómo uno puede derivar de comprender a partir de los modos de producción, cómo pueden haber remanentes de estas relaciones sociales y estos excluidos, pues obviamente terminan generando un tipo de antagonismo despolitizado que genera problemas sociales, ¿no? Y incluso lo podemos también en el caso, por ejemplo, de si se quisiera ver un tema de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues la mujer que es explotada en el hogar. Claro, pero ahí deriva de una división del trabajo donde pues el hombre está siendo explotado en la fábrica, por lo tanto tiene que relegar ciertos trabajos en la mujer, ¿no? La mujer no puede hacer trabajos físicamente tan demandantes en los aspectos de la fábrica y de ese tipo de zonas, por lo tanto se genera una división del trabajo donde pues obviamente también vienen derivadas discriminaciones de clase, género y sexo en esos contextos. Entonces ahí lo importante es adoptar un enfoque materialista para entender este tipo de fenómenos como una posibilidad, ¿no? O sea, decir, así que va a depender del interés que haya, lo que sí es cierto, y digo, eso lo planteo ya como para ir cerrando, casi ya no hay estudios de carácter materialista, justamente porque implica leer autores que son un poquito más complejos, porque además suelen cuestionar bastante el status quo, y en cambio otro tipo de investigaciones pues son más, digamos, más solemne al status quo, ¿no? No que no lo cuestionen, pero no hay un cuestionamiento, digamos, tan fundamental, digámoslo así. Y pues nada, o sea, qué bueno que te gustó el texto y nos vemos en la siguiente clase. Voy a ponerle acá.